sí, vamos a comenzar con la clase y vamos a ir directo al grano. La clase de hoy va a tratar sobre algunos pequeños tips para seguir dibujando mejor en la primera parte, y en la segunda parte ya vamos a ver algunas técnicas para pintar en digital, que principalmente enfocadas a lo que es pintura de vegetación. Si alguien ya tiene algún conocimiento al respecto, me lo puede decir. Elizabeth o Xiomara, chiquilla. Profe, tengo una duda. Es que yo no estuve en la clase anterior. ¿Me puede hacer un pequeño resumen? Si dijeron algo importante, intentaré buscar imágenes de lo que enseño. Sí, no, yo te voy a compartir la clase después porque está grabada. Te la voy a compartir por el WhatsApp Ah, ya, gracias, profe. para que la puedas ver completa. Ya, vamos entonces con nuestro, espérame, nuestro primer contenido. Ya vamos a ver algunos tips de cómo para dibujar. Vamos a buscar mejor el pincel más adecuado. Ya, recuerden que cualquier duda o pregunta me la hacen saber de inmediato para que yo no avance y ustedes queden colgados si es que no lo comprendieron bien. Ya, a ver, vamos a realizar, les voy a enseñar conocimientos básicos y esenciales para el dibujo de vegetación o árboles. Para comenzar, el conocimiento que podrías decirse que es el más fundamental es saber que los troncos o tallos o ramas de cualquier vegetal siempre cumplen con una regla general que es que en la base siempre van a ser más anchos. La parte de abajo o en la base, que puede ser al lado si es que es un árbol horizontal, pero la parte de la base siempre es más ancho, y mientras se va acercando a la parte superior va a adelgazar. Todos los árboles o troncos cumplen con la misma característica. Siempre son más anchos en la base y más delgados en la punta. Regla general que aunque no sea mucha la diferencia, puede ser muy poca, pero siempre va a ser un poco más grueso el tallo o el tronco en la base. La segunda regla general es que por lo general la mayoría de los vegetales tienen no son de forma recta, como el que pueden ver acá o acá. Siempre tienden a ser deformes, a la mayoría tiende a ser deforme, a crecer en zigzag o con distintos tipos de formas. Pero una regla general también es que las ramificaciones o ramas siempre nacen desde las curvas de nuestro tronco. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay una curva, aquí hay otra, y acá hay otra. Las ramas o ramificaciones van a nacer desde esas curvas. Y estas mismas tienen sus propias curvas, desde las cuales nacen las ramas más pequeñas. Y así, ¿cierto? De forma repetitiva, cada rama le da vida o incluye dentro de sí a una rama más pequeña.
Este es un conocimiento básico que no va a ser necesario de utilizar en todos los dibujos de vegetales, pero ustedes lo deben saber para que en algunas ocasiones, porque en algunas ocasiones es necesario dibujar ramas para que nuestro dibujo quede más realista. Ahí hay una pequeña curva también, acá hay una curva grande, desde la cual pueden hacer otra rama, aquí también, perdón. Aquí, por ejemplo, hay algunos árboles que se dividen en dos. Otro cuya primera ramificación nace desde el suelo, por lo que da la impresión de que tuviese más de un tronco o tallo. Nacen tres, ¿es cierto? Y a partir de cada una de estas, las ramas más pequeñas. Las ramas más pequeñas. Ustedes pueden ver, eso es más o menos la teoría de las ramas, que es un conocimiento fundamental y es algo que no es difícil de realizar, no es difícil de dibujar. Si ustedes lo practican un poco, se van a dar cuenta que rápidamente lo van a poder realizar. ¿Se entiende bien hasta ahora, chicos? ¿Chicas? Sí, profe, así se entiende. Ya. ¿No hay problemas de comprensión o que yo me haya acelerado? Ya, ninguno. Xiomara dice que lo entiende bien. La Xiomara. Eh, ya. Ahora sí vamos al siguiente paso. Es dibujar nuestros vegetales o árboles a partir de figuras geométricas básicas, como lo habíamos visto antes con con otros objetos. Entonces, para empezar, fácil, ¿cierto? Que es tronco y un círculo o con, pueden realizar la forma del árbol con distintos tipos de troncos. Puede ser un árbol súper frondoso. Vamos a borrar acá arriba para que podamos ocupar el espacio para dibujar. Ya. Como ya les decía, hay algún tipo de árboles que nacen, que su primera ramificación está a nivel del suelo, por lo que pareciera que tuviese más de un solo tronco. Uno que sea como, ahí tenemos un sauce. Pues uno tipo palmera. Y una flor. Ya. Estos son distintas formas de árboles, ¿cierto?
como hay distintas especies también de árboles, uno puede parecer un roble, un sauce, un pino, no sé cómo se llama, no recuerdo cómo se llama el árbol alargado, pero hay distintos tipos de especies, las palmeras, etcétera. Una vez que tenemos realizado el esquema básico de nuestro árbol con figuras geométricas básicas, pasamos a la etapa de detalles, en donde vamos a crear una nueva capa encima de la primera, que sería la capa de boceto. Le vamos a bajar la opacidad para poder dibujar más cómodo sin entorpecernos con las líneas que hay en las dos capas. Vamos a cambiar al color azul para que se noten mejor los detalles y vamos a comenzar a dibujar los detalles de nuestro árbol. Detalles que en casi todos nuestros árboles van a ser similares de aplicar. Por ejemplo, le hago una pequeña curva, ¿cierto? Hago que salga alguna rama de acá o de acá, una pequeña ramificación. No es necesario hacer todas las ramas o la cantidad de ramas que yo hice recién. Estas nos sirven para mostrar, ¿cierto?, cómo nuestro tronco se ramifica, y a continuación hacemos el follaje o las líneas que simulan las acumulaciones de hojas en el árbol y en las ramas. Esto lo hacemos al estilo de guatitas, como cuando se dibujan las nubes, ¿cierto? Pero lo tratamos de hacer un poco irregular, con partes que salen, que ingresan. Que salen y que entran, para que tengan una mayor naturalidad. Y, ¿cierto? Súper rápido. Adentro le podemos colocar algún detalle, como alguna que otra cúmulo de hojas. Y al apagar la capa de abajo, nos damos cuenta de que ya tenemos nuestro primer boceto de árbol avanzado. Todo esto a partir de dos figuras súper básicas. El siguiente, similar, en esta etapa a la cual podríamos llamar como segunda etapa de boceto, podemos hacer modificaciones, ¿cierto?, al dibujo, a la estructura original que está en la capa de abajo, y agregarle detalles o quitarle detalles según nuestra intención, o según cómo nosotros deseemos que quede nuestro dibujo final. Agregamos más detalles de ramas. Nuevamente volvemos a lo mismo, de hacerle estas guatitas que simulan las hojas. Perdón. Oh, disculpen. Seguimos agregando hojas, y acá arriba, donde hay un nuevo cúmulo de ramas y hojas, le vamos a agregar algunas ramas para que no se vea tan artificial. Y tenemos nuestro segundo árbol con una forma diferente. Siguiente, lo mismo, prácticamente lo mismo, pero los árboles igual se diferencian por tener distintas características. Todos no son iguales, tanto en forma como en composición de sus hojas. En este caso voy a hacer uno cuyas hojas apuntan hacia arriba. Agrego una que otra línea que simula ser una rama. Y con
con las hojas apuntando hacia arriba, muy parecido a lo que es un pino, obteniendo un árbol que se podría clasificar dentro de la familia de los pinos. Aquí, ¿cierto? Lo mismo, agrego una rama grande que salga para que le dé más estabilidad a mi árbol. La base ancha para el diseño natural del tronco es que la base sea ancha para resistir los embates del viento, la lluvia, la erosión, etc. Y vamos a empezar a dibujar la parte de hojas y arbustos. Hacemos los detalles de lo que supuestamente está más cerca, que es esta rama de acá, o este círculo de acá, y posteriormente lo que en teoría está o debería estar más atrás. Y una vez terminado esto, alguna que otra rama y tenemos otro árbol listo. Ustedes pueden ver varias especies de árboles distintos, las obtenemos gracias a la construcción en figuras geométricas que hicimos en la capa de abajo. El siguiente es un árbol un tanto diferente. En este caso vamos a hacer un sauce, que el sauce, a diferencia del pino, o al contrario del pino, sus hojas tienden a ir hacia abajo y sus ramas, ¿cierto?, quedan colgantes hacia la parte inferior. Primero vamos a hacer algunas ramas para que se vea con estabilidad nuestro arbolito. Ustedes pueden ver, las ramas se hacen así, ¿no? Se interpretan con líneas locas, no hay mayor ciencia, y en las curvas aparecen las nuevas ramificaciones pequeñas. Entonces seguimos colocando ramas y esta vez hacemos las hojas apuntando hacia la parte inferior de nuestro árbol. Bueno, si de repente encontramos que no, que está muy falto de detalle el dibujo, le podemos agregar en alguna ramita que salga por ahí, ¿cierto? Para que parezca por ahí. Y los árboles siempre tienen por ahí una rama media rebelde que se escapa. Y por último, el nombre que se me había olvidado delante era un álamo, que es un árbol bien
que tiende a crecer muy en forma vertical, forma demasiado vertical. Y le agregamos detalles como las hojas que van apuntando hacia arriba. Este otro tipo de árbol. Muy parecido a unos árboles medios enanos que hay en África. Que no me sé el nombre porque no soy un experto en conocer los tipos de especies de plantas, pero para dibujar, en dibujarlas sí tengo más conocimiento, ¿cierto? Y la palmera, que igual tiene un tronco principal y sus ramas están en la parte superior de la punta del tronco. Es de donde nacen las ramas, desde las cuales, ¿cierto?, nacen las hojas, que son unas hojas súper largas, las cuales tienden a crecer hacia los lados y hacia abajo. Es importante aprender a dibujar plantas, porque siempre se van a tropezar cuando ustedes quieran dibujar con la necesidad de dibujar una planta y muy pocas personas conocen las técnicas básicas para hacerlo. Por lo menos este contenido es bastante útil. Y es cierto, para terminar, una flor que puede ser cualquier tipo de flor. Lo importante es que se aplica la misma regla de que siempre el tallo va a ser más ancho en la parte inferior. Perdón. Entonces apagamos la capa de abajo y tenemos nuestra vegetación lista. ¿Se entendió, chicas, o fui muy rápido? No, profe, va bien. Ah, ya. Se entiende. Ya, bien. Así me gusta. Se nota que tienen capacidad. Ya. Volvamos. Ya. La siguiente etapa va a ser aprender a pintar nuestra vegetación. Vamos a hacer un nuevo documento. Ustedes pueden pintar con cualquier técnica, con la técnica que a ustedes más les parezca. O sea, aquí tienen lápiz, tienen pluma, tienen acuarela, tienen acrílico, aerógrafo, etcétera. Y no sé si ustedes ya saben esto de detalle, pero en este lado izquierdo, inferior de la pantalla, donde están los pinceles, en la parte inferior, hay una nube apuntando con una flecha hacia abajo. Ah, sí, profe, ahí están más pinceles que puedes descargar. Claro. Hay patrones de flores y cosas así. Muy bien. Entonces ustedes hacen clic, ¿cierto? Y pueden descargar, hacer con doble clic y descargan su pincel, el cual va a quedar agregado en esta lista. Ya.
volvamos a lo que estábamos hablando, a la materia de la cual estábamos hablando. Y bueno, recuerdan cuando hicimos la clase de luces y sombras, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué dijo, profe? ¿Recuerdan cuando hicimos la clase de luces y sombras? Sí, profesor. Que había que poner sombras donde no llegara el sol. Claro, al lado contrario desde donde llega la luz. Y que había que ir oscureciendo el tono a base que lo vamos bajando para que se vea mejor. Sí, bien, muy bien, muy bien. Ya, bueno. Ahora, no, esa era una sombra que la hacíamos por capa. Pero ahora vamos a hacer algo un poco diferente, que vamos a colocar la sombra en una misma capa. Ustedes pueden ver que en el círculo de color, si ustedes tienen el círculo, una consulta, ¿ustedes tienen el círculo o tienen el cuadrado? Profe, yo tengo el cuadrado. Ya, mira, para Tengo solucionar el círculo. para solucionar este problema, hay que ir a la parte superior donde dice color. La opción color, hacen clic y le aparecen varias opciones. Tienen que clicar la que tiene, ahí la primera tiene un cuadro, la segunda, la tercera no, la cuarta tiene un cuadro y en la quinta opción o el tercer cuadro ustedes hacen clic donde dice círculo de color y les va a reemplazar ese cuadrado que tienen con colores por el círculo. ¿Lo hicieron? Sí, profe. Ya, bien. Ya, vamos entonces. Ya, como yo le explicaba, a partir de una forma básica que sería un círculo o un semicírculo, el cual vamos a pintar de verde porque lo que vamos a hacer va a ser un arbusto o algo parecido. Entonces, en el cuadrado que está dentro del círculo, tienen cuatro extremidades, ¿cierto? Una está el blanco, en la otra parte superior derecha está el color más fuerte, en su tono más fuerte, y hacia acá bajan, hacia el negro, y hacia el otro lado igual, pero un tono más hacia el gris y negro que hacia el color. Entonces, dibujamos, esto es solo para explicar el ejercicio, ustedes pueden aplicar el color que ustedes quieran. Nos posicionamos en la parte donde está el verde más fuerte para hacer nuestro círculo y a continuación bajamos por el mismo lado hasta la mitad o un poco más abajo para hacerle una sombra. Así de forma bien rústica, bien fea, no es ninguna maravilla, es una pelota con una barra más oscura en su, en su, en un extremo. A continuación le vamos a hacer una sombra intermedia, que para obtener el color nos posicionamos entre ese último oscuro que utilizamos y la más alta, que sería aquí en medio, y ya tenemos el color para nuestra sombra intermedia, para que no sea tan fuerte la diferencia. Con esto ya estamos listos para comenzar a dibujar un arbusto o matorral. Vamos a checar un poco el pincel para poder colocarle detalles, así como dibujando en forma de guatitas, como yo le explicaba antes, para hacer el follaje, pero con la herramienta de gota. No sé si pueden ver la herramienta sobre la pantalla. Extraemos el color para dibujar con el mismo. Y le vamos agregando aquellos detalles que yo les mencionaba, que son como nubecitas, ¿cierto? Y ya nos empiezan a dar la forma de vegetación. Parece una lechuga. ¿Sí? Ahora sacamos con el mismo gotario, sacamos el color de sombra intermedia y empezamos a agregarle por todos lados, ¿cierto? Más detallitos como sombras.
hasta que deje de verse cuadrado o de forma geométrica. Y por último, el color más oscuro, ¿cierto? También con el color más oscuro, Ahora sí parece un arbusto, la sí. sombra le pasa el toque. Por último, con el color más oscuro, hacemos la última parte final, que es agregarle la última sombra. Y ya tenemos un arbusto. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. Ahora vamos a dibujar con la pluma para que entiendan lo que yo les quería explicar recién, que hay varias técnicas para dibujar. Entonces vamos de nuevo, ¿cierto? También pueden trabajar con otros tonos de colores, no es necesario que sea un verde tan estricto, sino que en la naturaleza se dan otras tonalidades también cuando uno mira la vegetación. Las sombras a veces tienden a ser medias azules y repetimos el mismo ejercicio. Empezamos a ver los detalles, sacamos el color primero, esos detalles como hojas, como guatitas, sacamos el color. Y si a uno les parece que les queda mal, ¿cierto? Siempre pueden volver al mismo color anterior y empezar a corregir. Esas son las ventajas de trabajar en arte digital, que no hay que estar borrando, o sea, ensuciándose la mano, borrando, hay que pintar encima, utilizando pinceles. Es O, genial, pero si dibujas la misma etapa, todo, después todo se va al demonio. no se escuchó bien. Que si uno pasa a dibujar en la misma capa y en esa capa tenía algo importante, luego todo se pierde. Claro, por eso se tiende a dibujar en diferentes capas. Pero igual, por ejemplo, acá estamos dibujando un matorral, ¿cierto? Y, o sea, por lo menos yo a la hora tú puedes utilizar la técnica que a ti mejor te acomode, la que tú desarrolles como más eficiente para ti. Pero yo, por ejemplo, intento estas cosas así cuando dibujo los paisajes, hacerlo en la misma capa porque en el paisaje tengo una capa para el cielo, una para las montañas, otra para los árboles, edificios. Lo divido así en cosas más grandes, que van a... Porque si divido todos los elementos, todas las sombras, todos los brillos en una distinta capa, olvídate, terminamos haciendo un dibujo como con 10, 20, 30 capas y después te cuesta mucho ordenarlo. Pero mientras ustedes más vayan practicando, más vayan aprendiendo, se les va a hacer más fácil y cada vez van a necesitar de menos capas para trabajar. Profe, por ahora yo ocupo demasiadas capas, tengo como 30 capas Ay, en mi dibujo. no, pero yo, por ejemplo, estos dibujos que son de ensayo es para que tú aprendas más que nada la teoría de cómo se usa el color y cómo se dibuja la vegetación. Como ustedes pueden ver, los dos se ven diferentes porque están hechos con distintos tipos de pinceles y también porque utilicé distintas tonalidades de color. Este se ve como arbusto, ¿cierto? Y no es totalmente verde. La sombra es más cercana al azul y la sombra intermedia más cercana al celeste. Vamos con acuarela ahora a hacer lo mismo. Profe, el pincel de acuarela es el mejor. Sí, yo igual lo encuentro bonito. Da un buen resultado visual final. Ya, ya. Hacemos la pelotita, la sombra.
la sombra más intermedia. Entonces tenemos nuestro círculo con sombra y nuevamente volvemos a lo mismo, que es comenzar a dibujar lo que va a representar las hojas, que son las guatitas. Esto puede ser súper rápido. Sacamos color. Y ustedes pueden ver, ¿cierto?, como este tipo de pinceles. Pueden ver cómo el color más claro invade el espacio del más oscuro, y el más oscuro el del más claro, y viceversa. Esto nos sirve para que se vea con más naturalidad. Por ejemplo, este colorcito de acá. La luz invade la sombra y la sombra invade la luz. Como ustedes pueden ver, tenemos un nuevo matorral, se podría decir. Y el acabado en color acuarela es muy bonito, ¿cierto? Muy atractivo. A mí por lo menos me gusta harto. Se ve bien natural y no parece que fuese hecho a computador. Parece que estuviese realmente hecho con Sí, técnicas. ese es como más realista, pero el de pluma es como más elegante. El de pluma, sí. Ya, entonces también, este es otro detalle más, pueden agregarle más niveles de sombra y de luz. Por ejemplo, acá tengo esta sombra, voy a sacar el color y aquí en la rueda, un poco más oscuro, un poco más azul, y agrego un nuevo nivel de sombra. Como en la vida real, ¿cierto? No es solamente un solo tipo o nivel de sombra, hay varias escalas de luz y de sombra en todos los objetos. Tenemos nuestra última sombra, entonces también invade los lugares donde hay más luz. Aquí, por ejemplo, por aquí, puede haber una sombra más oscura por acá. Y tenemos una sombra más. Y lo mismo con la parte iluminada, donde extraemos el verde. Y ese verde lo aclaramos al amarillo y hacia el blanco. Acercamos en la rueda hacia el amarillo y en el cuadrado más hacia el blanco. Y le hacemos un nivel de luz y reflejos más a nuestras hojas. Que las hojas siempre tienden a ser brillantes. Y tenemos nuestro nuevo arbusto, ¿cierto? Súper fácil y rápido con esta técnica. Si ustedes observan las películas de dibujos animados de los estudios Ghibli o algunos de Disney, esta es
la técnica con la que se pinta la vegetación de los fondos. Claro que son mucho más complejos, unos paisajes llenos de árboles, arbustos, etcétera, pero esta es la técnica. Por ejemplo, vamos a tratar de dibujar un árbol, vamos a buscar un color café, vamos a tratar de dibujar un árbol completo, con la base gruesa, como les contaba, si les queda chueco o malo, lo van corrigiendo ahí mismo. Muchas veces ni siquiera es necesario dibujar, sino llegar y pintar dibujando al mismo tiempo. No establecer una, no es necesario establecer un dibujo de boceto primero. Ya. Entonces, ¿cierto? Su pelotita, su otra pelotita por ahí, y una más en la parte de la cumbre. Le buscamos su sombra. Recuerden, ¿cierto?, que siempre las sombras tienden a apuntar hacia un lugar en específico, el lugar opuesto al lugar desde el cual nuestro objeto recibe la luz. Tenemos nuestra sombra más oscura ya lista. Y no puede faltar el color intermedio o sombra intermedia, la cual aplicaremos por aquí. Entonces, estas sombras pueden quedar mal hechas, pero no importa porque tenemos la capacidad de poder corregirlas dibujando encima. Entonces, el siguiente paso es la sombra sobre el árbol, sobre el tronco. Sacamos el color café, buscamos un tono más oscuro y hacemos la sombra desde el lado contrario, desde donde nos llega la luz. Y en la parte de arriba de nuestras ramas, por ejemplo, a partir de esta altura, de esta altura sería todo con sombra, porque debido a la sombra que proyecta el follaje del árbol sobre el tronco. En la parte más de abajo, incluso podría ser hasta por ahí. Por ahí. Y en la parte por ahí. Y ya tenemos la estructura más básica de lo que necesitaremos para hacer nuestro árbol. Igual podríamos colocar un color intermedio por ahí. Y estamos listos. Entonces volvemos a la etapa del follaje, ¿cierto? Y empezamos a agregar detalles. Recuerden que los colores invaden el espacio de la sombra y la luz invade la sombra y la sombra invade la luz.
Entonces siento la sombra también invadiéndonos para darle formas de ramas a nuestro árbol y deje de parecer un dibujo medio como de plasticina. ¿Cierto? Y con las ramas también unas hojas pequeñas. Son ya que voy ocupando espacios. Y ya tenemos un árbol relativamente listo, al cual podríamos agregarle también un poquito más de, un nivel más de sombra por sus partes más extremas, donde tenemos nuestro árbol. Con el tronco igual hacemos lo mismo, la sombra, la luz invade la sombra, ¿cierto? Con un pincel marcado hacemos las estrías de la madera o intentamos hacer imitarla y con la sombra entonces vamos agregando los detalles. Estrías y seleccionamos el color para después buscar uno más claro dentro de la misma línea de café, ¿cierto? Y vamos haciéndole reflejos a nuestro tronco desde el lado desde donde recibe la luz. Este ejercicio lo pueden hacer no solamente dibujando vegetación, sino también haciendo otros elementos. Por ejemplo, yo a este dibujo le voy a agregar algunos elementos más para que tratar de construir un paisaje. Y ahí ya tendríamos nuestro árbol pintado de forma digital. Como yo les estaba diciendo, vamos a agregar otros elementos. Para esto sí vamos a crear una nueva capa. La agrego sobre el árbol, pero inmediatamente la coloco por debajo. La tomo y la arrastro debajo para pintar el pasto. Que el pasto siempre tiende a tener un tono más claro que
que es el color verde de los árboles, que es más oscuro. Para hacer los detalles del pasto, ¿cierto? Sus líneas que van en esta forma pueden ir separadas o todas juntas. Hacerlas todas juntas es más rápido. Y esto es para todo lo que va detrás. Siempre hay que comenzar por los colores principales y después ir agregando detalles. Por ejemplo, tengo el pasto y le voy a hacer una sombra a mi árbol. La cual puedo ir corrigiendo poco a poco. Por ejemplo, a mí no me gustó este tono, le voy a colocar otro tono más oscuro para que la sombra sea más o menos similar, no el mismo color ni el mismo tono, pero en intensidad más o menos similar a lo que podemos ver acá arriba. Y entonces el siguiente paso es seleccionar el color verde y comenzar a hacerle pequeños detalles para que parezca que nuestro pasto es pasto, no un pedazo de cemento pintado más oscuro. Para hacer los bordes de la sombra, igual selecciono el color oscuro esta vez en vez de claro, y en la parte de allá utilizo para hacer los bordes de la sombra. Este mismo color lo voy a dejar para seguir colocando detalles porque el pasto, si ustedes ven una foto o si se dedican a apreciar una foto en la que aparezca o se puede ver pasto, se van a dar cuenta de que no es uniforme, tiene pequeños espacios de luces y sombras. Y las sombras se van juntando en algunas ocasiones con la sombra principal, que es la sombra de lado. Después, esto le da un tono de más realismo a nuestro dibujo. Y ya no se ve tan mal nuestro pasto. Volvemos a seleccionar el color claro y como yo les contaba antes, ¿se acuerdan? La luz en algunos puntos pequeños invade a la sombra y la sombra invade a la luz. Y lo otro, vamos a crear una nueva capa encima del árbol, en la cual vamos a colocar detalles, ¿cierto? Ya que la otra capa estaba debajo, no nos permitía colocar pasto sobre la base del árbol. Ahora sí, con luces y sombras para que parezca más natural. Este color claro, a este color claro también podemos agregarle un tono un poco más claro para hacer brillos y reflejos, porque no solamente tiene sombra,
también el pasto tiene brillo. Por aquí, por allá. Y una que otra, a ver, vamos a ver, y una que otra florcita sobre el pasto, que lo cual podemos simular con puntitos amarillos, que son las clásicas flores que nacen en primavera, ¿cierto? Las flores pequeñas de color amarillo y acompañadas de repente con algunas de otros tonos, que no tiene por qué ser el prado con flores siempre del mismo color. Y sí, ¿cierto? Tendríamos nuestro pequeño dibujo para hacerle un paisaje más lejano. Vamos a crear una nueva capa, la cual vamos a arrastrar más abajo y en la cual vamos a hacer un cerro lleno de vegetación. Pero bueno, esto es importante, miren. Cuando dibujen paisajes, los elementos que están más lejos se hacen con colores más suaves o más suaves o más cercanos al blanco, y los que están más cerca tienen colores más fuertes. En este caso vamos a hacer unos cerros llenos de árboles, pero vamos a utilizar el mismo color de este árbol, pero más cercano al blanco y más cercano al azul. Creo que por ahí. Vamos a dibujar nuestros cerros. Este tono cercano ahí, cercano ahí. Ahora sí. Con este tono hacemos un cerro. Le buscamos un nivel de sombras más oscuro, más azul. Las sombras igual a la distancia o desde lejos tienden a verse más azules. Es como cuando ustedes ven, o sea, todas las cosas tienden, cuando están a mucha distancia, tienden a verse más débiles de colores y con tonos más azules. Es como cuando ustedes ven que está lleno de árboles y en vez de verse verde se ve azul. Eso es por el oxígeno, ¿cierto? Que el oxígeno tiene ese color. Y al ver objetos muy lejanos, se tienden a ver azules gracias a que la mayor parte de la atmósfera se compone de oxígeno. Y una segunda sombra para que tenga varios tonos de sombra. Con 3 niveles estamos bien. Los cerros. Y vamos colocando detalles igual que
en los ejercicios de hacer una rama. Vamos dibujando un cerro lleno de vegetación. ¿Se entiende, chicas? Sí, profe. Ya, bien. Bien. Bueno, igual les preguntaba porque pensé que se había caído la reunión, pero no fue así. Sí, vamos agregando detallitos. Esta es como una fórmula para hacer vegetación. Aplicar los varios niveles de sombra y después ir aplicándole las formas. No sé si vieron algunos tutoriales que yo subí para ver durante el tiempo de receso de clase. No alcancé a verlo. Bueno, ahí sale hay material que es bastante parecido a este. He hecho dibujos en timelapse. Eso quiere decir que en cámara rápida y es más fácil de entender porque yo aquí me demoro más. Pero sobre cómo hay varios dibujos de paisajes, paso a paso, lo cual les puede servir si quieren ahondar más en lo que es dibujo de paisajes de forma digital. Si quieren especializarse más en ese conocimiento. Ah, y lo otro, creo que el profesor eh, compartió la clase anterior en el, en el Classroom. Creo que ya está subido. Así que lo podría revisar. En el caso de que no lo encuentres, me, me avisas para que yo te lo envíe. Y miren, ¿cómo se ve? Voy a intentar revisarlo. Ah, A ver si lo encuentro. Voy a intentar revisar a ver si lo encuentro. ya. Si no me avisas, para que yo te lo comparta. Y es cierto, ahí ya tenemos a lo lejos un cerro lleno de árboles, como los que se pueden ver en la zona cordillerana de nuestro país. Vamos a hacer otra capa más abajo y en esta capa vamos a hacer el cielo. Este tono creo que está un poco fuerte. Ahí sí. Tenemos el cielo, ¿cierto? Que el cielo no siempre es del mismo, no siempre es de un solo tono. Por ejemplo, le vamos a hacer un tono, lo vamos a mezclar con un tono más azul, pero sin movernos dentro de este cuadrado, lo dejamos ahí mismo. ¿Por qué? Porque el cielo debe tener siempre la misma intensidad, una intensidad clara. Pero lo podemos hacer hacia el azul, hacia el celeste, rojo, morado, si es un atardecer.
etcétera, etcétera. Yo aquí voy a colocarle un poco, me voy a ir un poco hacia el atardecer. Un poco morado, un poco más azul, intermedio y, espérame, ahí sí. Y ya no se nota tanto la diferencia. Esto lo puedo dejar así o lo puedo difuminar con la herramienta de borroso para que se vea menos, menos brusca el cambio de un color a otro. Y para finalizar, le hacemos una capa en la cual agregamos nubes. Esto lo podemos hacer también con la herramienta de acuarela, ya que estamos trabajando con este tipo de pincel. Y lo mismo, con guatitas, igual que los árboles. Pero, vamos a ver la diferencia. Esto es súper obvio, me puedo tirar pincelazos, no hay una gran técnica de dibujo aplicada en este. Así que lo que importa es el conocimiento de cómo se utilizan los colores y las herramientas. Tenemos con blanco, las nubes igual tienen sombra, pero su sombra tiende a ser un poco clara, puede ser gris, puede ser azulosa. Por ejemplo, voy a hacer una sombra media entre gris y azul. También en un cielo donde hay nubes blancas, también se puede darse que acompañado haya nubes más oscuras, más negras o de un tono más azul. Las cuales incluso podrían llegar a algún tono medio rosado o algunos. Las nubes son blancas, pero se pueden dar muchos colores dentro de lo que es su alternativa para pintarle. Entonces con borroso, buscamos el pincel borroso y lo utilizamos para que en algunas partes puedan difuminar donde está muy grueso el pincel o está ligado de forma muy dura. Y también hay otro tipo de herramientas para poder desenfocar y deformar con el dedo, que el dedo ya nos permite deformarlo más de lleno. Si una nube más turbulenta, podemos hacer las medias alargadas, etc. Así, tenemos nuestro paisaje. Que le vamos a poner un poco más de borroso, ya que las nubes están lejos. Con un pincel borroso grande conseguimos desenfocar nuestras nubes. Y tenemos un pequeño paisaje. ¿Está claro, chicas? Muy bien. ¿No entendiste bien? No, que se me entendió bien. Ah, ¿entendiste bien? Ya. Bien, me parece. A ver. Xiomara, igual, ¿cierto?
Sí, ya, sí, dijo que sí. Eh, a qué hora empezamos, chicas? ¿Cuánto rato llevamos ya de clase? Empezamos como a las 3:40. Llevamos como 1 hora 20. 3:40. Ya. Le... Lo comprendieron bien, ¿cierto? No hay problema. Ya. Y, a ver, lo último va a ser mostrarles cómo pintar la madera. Empezamos con un tono café. Esto lo vamos a hacer con lápiz. Con un tono medio café. O con pluma. Igual. Con un tono medio café. Hacemos el dibujo. Vamos a hacer el tronco. Hacemos el tronco. En la parte de arriba, como este es un pedazo como de leño, que es un tronco cortado, le vamos a hacer una zona más clara. Ya. Sacamos este color, con un pincel más delgado, hacemos detalles de la orilla y aplicamos una sombra. Buscamos un color más apto para sombra, cual ya encontramos acá. Un pincel grande. Y hacemos una sombra intermedia. Para que no sea tan brusco el cambio de tono de luz a sombra. Y comenzamos a agregar detalles en los cuales vamos a mezclar, ¿cierto? A seguir con el mismo ejercicio de agregar sombra a la luz y luz a la sombra. Por ejemplo, extraigo este color, esta sombra intermedia y empiezo a hacer las estrellas que lleva la madera en el lado luminoso, ya que este es un color más oscuro. Después saco la sombra del lado de acá y comienzo a hacer las estrellas de la parte del medio. Esto, y podemos hacer que las sombras se proyecten en varios lados. Entonces a esta sombra le busco otro tono más oscuro y hago las sombras en este tercer nivel de sombra. Y tenemos la parte de sombras de nuestro dibujo ya prácticamente lista. Hacemos unas sombras por acá arriba. Ahora viene la fase de la luz. Por ejemplo, esta sombra intermedia es más clara que la sombra de acá, así que con eso vamos a hacer reflejos de luz en esta otra sección. Ese reflejo de luz va justo apegado al lado de la sombra, pero recibiendo la luz desde el lado izquierdo de la pantalla, como todo el dibujo. Bien,
Ahí. Ahí. Entonces hacemos lo mismo, extraemos esta luz de acá y comenzamos a colocarles detalles. Esto es para cuando ustedes quieran hacer un tronco más en detalle, más, mostrar sus diferentes, o sea, sus pequeños detalles en la imagen. Y a este le vamos a buscar un tono más claro acá y le aplicamos su correspondiente reflejo, al igual que en los espacios anteriores. Entonces, lo último sería buscar una sombrita, seleccionar este color, buscarle un nivel de sombras para hacerle algunos detalles para que no se vea tan plano. Hacemos sus anillos, que en el interior de un tronco siempre tiene anillos. Nos acercamos y podemos buscarle otro tonito más de sombra para algunas partes específicas en donde debería conectarse más sombra. Y por último, un nivel de iluminación. Seleccionamos el color. Y ahí relativamente estamos. ¿Lo entendieron, chiquillas? Sí, profesor. Ya. ¿Le gustó la clase del día de hoy? Sí, estuvo entretenida. Qué bien, chicas. Sí, no estuvo buena. Qué bien. Ya, entonces con esto finalizamos. Yo, aparte de subir, bueno, si tú no puedes encontrar la clase anterior, yo te la voy a subir. Pero, bueno, aparte, les dejo como tarea hacer dibujos similares con todos los contenidos que ya hemos visto y subirlos al grupo. Eso va a quedar como tarea. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Y aparte les voy a subir algún material de apoyo a lo que vimos hoy día, que es más material sobre técnicas para pintar vegetación, para dibujar árboles y aplicación de color. Esto les va a servir para reforzar lo que vimos hoy. Y eso sería nuestra clase de hoy. Estuvo interesante. Me parece muy bien. Chicas, nos vemos hasta la próxima semana y que estén muy bien. Chao, profe. Chao. Chao, Elizabeth. Chao, Xiomara. Nos vemos. Nos vemos, chicas. No olviden de hacer su tarea.